Hola Marta, Buenas. tenía ganas de poder charlar contigo a solas. ¿Qué sientes ahora mismo sentada en ese sillón? Paz. También curiosidad. Llévame contigo a ese lugar al que solemos ir juntas. Ese lugar al que a veces te da miedo viajar, que te hace divagar sobre qué habría pasado, sí. Ese periodo de tu vida que se sintió literalmente como un fuego que ardía por dentro. Marta, quiero que me lleves a ese momento que lo cambió todo. Pues yo vivía en California, en Estados Unidos. Trabajaba mucho, viajaba mucho, hacía muchas cosas, pero cada vez estaba más desconectada de mí. Y una mañana, a las 5 de la mañana, me desperté abruptamente porque me quemaba por dentro. Sentía un dolor tremendo y no sabía qué me pasaba. Estaba atónita. eh, No sabía qué estaba pasando, no encontraba ninguna cosa lógica que me dijera, pues mira, te has caído, te has cortado. No, físicamente no me había pasado nada, pero tenía pues dolor en todas las articulaciones, muy heavy, y me quedé en shock, en estado de shock. ¿Qué emoción te vino tras ese shock? La primera que te vino a la mente. ¿Recuerdas? Era más una sensación, me quedé como fuera de la vida, o sea, como observadora, con mucho dolor físico y emocional, sin entender nada, con ganas de encontrar respuestas, pero sin poderme mover. Tenía tendinitis en todos los tendones, eso lo supe luego, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Del dolor, fascitis plantar, esguinces en los ligamentos. Y es como si mi cuerpo y mi mente y mi alma, o sea, estuvieran en el caos absoluto. O sea, realmente no tenía poder de alinear esas partes de mí. Estaba como observadora, pero con tanto miedo que estaba paralizada, o sea, atónita, no sabía qué hacer, desconcertada, asustada. Dentro de ese caos, recuerdo perfectamente una idea que te vino a la cabeza, una idea muy racional, que te daba una explicación vaga de qué podía estar pasando. ¿Te acuerdas? Que había desconectado de mi alma. Me estaba perdiendo, me había perdido. Y el cuerpo, pues, era la alarma, ¿no? La alarma de no vas bien por aquí. Aún recuerdo, y se me eriza la piel, cuando me hiciste una de las preguntas más duras que yo recuerdo, y fue precisamente ese momento en el que el diagnóstico no era claro. Viniste a mí y me dijiste, ¿qué ha pasado para que hoy estemos así? Marta, hoy muchos años después, te lo pregunto y a ti, ¿qué pasó para que acabáramos así? ¿Has sido capaz de dar con una explicación clara? Sí, realmente no estaba alineada, pues, mi mente con mi cuerpo, con mi vida, con lo que yo estaba siguiendo, ¿no? Que creía que era el éxito real. Eso que perseguía afuera me alejaba de mí, ¿no? Entonces, desde esa desconexión, el cuerpo lo único que podía hacer es gritar lo que el alma no podía expresar. Y eso estoy segura que pasó eso. ¿Cómo puede ser que sientas nada cuando lo tienes todo? Pues porque realmente no es una plenitud real, es un éxito efímero que cuando consigues las cosas, pues se termina, te insatisface, ¿no? Tienes una insatisfacción interna. Cada vez que consigues aquello que crees que quieres, sientes un vacío y ya estás pensando en la próxima meta. Realmente estaba pues rota por dentro, intentando mantener esa vida aparentemente exitosa. Marta, si pudieras tener una conversación con la versión de ti misma que estudiaba en Estados Unidos, ¿qué te gustaría decirle hoy? Que no tenía que llegar a ningún sitio, que simplemente tenía que aprender a escucharse, a disfrutar del proceso, no simplemente estar enfocada en conseguir más, en hacer más,
en lograr más, en tener más, sino pues trabajar disfrutando de mi trabajo, estudiar, aprendiendo y disfrutando de lo que aprendo, teniendo relaciones donde realmente tuviera presencia, no que estaba tomando algo con unas personas y ya estaba pensando en con quién iba a cenar y luego en salir y luego, ¿no? Era como que siempre estaba con la mente proyectada en lo siguiente y me estaba perdiendo pues la presencia. Le diría, tranquila, no tienes que llegar a ninguna parte. Obviamente no estamos aquí para juzgar a la Marta de entonces, pero con la tranquilidad que te da haber recorrido ya el camino, sinceramente, ¿hubo alguna parte de ti que en algún momento del proceso no confió en que fuera posible escapar de esa enfermedad? Sí, cuando estaba en silla de ruedas me preguntaba si realmente me tenía que rendir y aceptar eso, igual que mucha gente pues tiene accidentes de tráfico o otro tipo de enfermedades, ¿no? Pues, y hay una parte física que a veces pues nos tenemos que conformar y aceptar, ¿no? No desde la resignación, pero sí desde la aceptación, ¿no? Pensaba, porque hay otra gente que acepta las cosas y yo no, ¿no? Pero había una parte de mí que me decía, no, esto no puede quedarse así, ¿no? No puedes vivir así. Serás una infeliz toda la vida si vives así sin poderte mover, porque a ti te gusta moverte, hacer deporte, no sé, es la actividad, ¿no? No solo física, pero bueno, que es una parte importante para mí. Y entonces tenía como una dicotomía, una lucha interna muy, muy fuerte, ¿no? De si me tenía que parar y aceptar o si tenía que seguir luchando y desde la parte de espiritual, pues encontrar una respuesta y sanar. Sabes que siempre te dije que esa Marta luchadora fue mi favorita y las dos celebramos hoy que, bueno, que estés así y que estés aquí. Quiero que me lleves de nuevo a ese día que solo tú y yo conocemos, en el que precisamente esa Marta luchadora se convirtió en el personaje principal de esta nueva historia. Háblame de ella, cómo te sentías y cómo te sientes a partir de ese momento. Yo siento que no fue un día en concreto, no sé, ni una etapa en concreto, sino que fue muy gradualmente, ¿no? Porque había como mucha lucha entre el miedo, los mecanismos de alerta del cuerpo cada vez que tenía un dolor, o cada vez que volvía atrás, o cada vez que una medicación no me funcionaba. Entonces fue un camino como muy lento de intentar buscar confianza, calma, paz, intentar hacer que mi zona de confort, en vez de ir desde el miedo, pues se fuera moviendo hacia esa confianza, hacia ese amor, hacia esa paz. Entonces fue un camino como muy progresivo, con idas y venidas, y desde entonces, en vez de buscar respuestas fuera, pues como que he sabido o he aprendido a crear las respuestas desde dentro, ¿no? Que es el único lugar que para mí es real. Porque desde pequeños como que nos enseñan, pues cada vez que tienes una dolencia o un problema, pues el exterior, ya sea un médico, ya sea tu familia, pues te ayudan o te acompañan a buscar una solución y pues el problema o el reto eh, pues va hacia adelante. Entonces, cuando te das cuenta que no encuentras respuestas fuera, es cuando solo te queda pues cambiar el paradigma y empezar a crear estas respuestas desde lo que tú eres, desde ti. Algo que hemos hablado mucho, tú y yo juntas, es que al final la enfermedad no es más que una señal de nuestro cuerpo. Pero tu verdadera historia es que de joven fuiste una hija ejemplar, buena estudiante, buena amiga. De alguna forma parecía que vivías en un piloto automático perfecto. Sin embargo, despertaste y ¿luego qué, Marta? Claro, luego la imagen que te has construido de ti desde unos ciertos privilegios, ¿no? No te han dado como muchos espacios a tener retos que te conecten desde el miedo, porque has tenido un entorno pues muy favorable. Entonces, cuando te das cuenta de que estás sola ante una situación y no te pueden ayudar desde fuera, es un shock muy grande. En esos momentos difíciles, ¿qué parte de ti descubriste que no sabías que existía? La que hoy te mantiene siendo fuerte. La capacidad de resiliencia, de fuerza y de no conformarme, de buscar respuestas. Marta, está claro que tu historia está llena de momentos en los que has sentido una desconexión fuerte entre lo que tu cuerpo te decía y lo que tu mente quería imponer.
¿Cuál fue la clave que nunca te permitió rendirte en esa lucha interna? Siempre buscar la conexión conmigo y confiar en que habrá una solución, ¿no? Empecé a estudiar medicina natural, a conocer todo el funcionamiento del cuerpo, la relación entre mente, cuerpo, parte espiritual. O sea, siempre encontrar motivación y confiar en que eso se va a solucionar, no rendirte. ¿Sabes, Marta, algo que yo destacaría sobre ti en esos momentos difíciles es tu gran capacidad de diálogo interno? ¿Qué te dices a ti misma cuando yo soy una mera observadora? Simplemente observo sin juicio, dejo que emerja lo que tenga que emerger, lo respiro, lo sostengo y si es necesario no encuentro respuestas en ese momento, me espero hasta que surjan del interior, no las busco desde la mente, cosa que antes pues solía hacer y la verdad es que se vive muy diferente. Aún recuerdo ese suspiro de alivio, de energía que escuché cuando tomamos la decisión de salir de Estados Unidos, de romper con todo. En ese momento, ¿sentiste miedo de decepcionar a los demás al elegir un camino de éxito diferente al esperado? ¿Cómo gestionaste esa presión? Sí, pero sobre todo no era tanto del exterior, sino a mí misma. Era como tirar la toalla, como cómo, si tú ya te habías programado en vivir aquí X años, ¿cómo vas a dejarlo por algo físico, no? Pero bueno, que no era solo físico, era, la expresión era física, pero era una desconexión brutal, ¿no? Conmigo. Pero sí, sí que tuve como esa falta de aprobación, primero en mí, pero al final, o sea, entendí que no había otra salida, o sea, que no podía seguir sufriendo, que así no iba por buen camino y lo único que me quedó fue rendirme, volver, que para mí no es una rendición tampoco, es lo que realmente quería, pero, pero no lo sabía, ¿no? Mi mente me decía que quería estar allí, pero realmente yo no quería estar ahí. Entonces, para mí fue un acto de valentía y de cambiar el paradigma interior en pro de tu bienestar, no del éxito. Qué gran momento, qué importante fue para nosotras, para nuestra historia. Y sin embargo, algo que siempre me sorprendió fue ver cómo desde muy joven leíste ese guión en el que se te decía, este es tu personaje, y supiste encarnarlo a la perfección, hasta tal punto que ya ves a dónde nos llevó, ¿no? Sin embargo, hoy me surge la siguiente duda. ¿Cómo de diferente es esa Marta, la Marta personaje, que fuiste, de la Marta que habita hoy dentro de ti y dentro de mí? Muy diferente. Yo, aunque tenía una vida aparentemente idílica, naturalmente tenía mis retos y mis historias, que a lo mejor son mayores que otras personas con unos privilegios menores, pero que viven las cosas pues desde otro lugar, no desde una certeza o desde una conexión. Para mí es muy diferente cómo afronto yo la vida ahora de cómo la afrontaba, ¿no? Ahora la mido por una sensación interna de coherencia y desde una verdad, no me miento, ¿no? Del plan, sostengo este malestar interno para conseguir esto y esto está justificado pues que tenga ansiedad o que no descanse o que tenga, no sé, un caos interno, ¿no? Y no tenga momentos de paz y de conexión, ¿no? Todo lo justificaba en pro de lo que conseguía. Y ahora mismo no. O sea, ahora mismo mi brújula interior es mucho más fuerte. Y no por eso dejo pues de hacer proyectos, ¿no? Que tengan un impacto pues, real en la sociedad, que para mí eso es súper importante, ¿no? No solo mirar la conexión interna y de que todo esté bien, sino que también a la vez eso sirva para aportar al mundo, ¿no? Porque la primera parte de la vida para mí es aprender, y ahí fue un aprendizaje pues brutal. Tenía 29 años y yo, que astrológicamente también me interesa mucho el tema, era el retorno de Saturno. Y ahí si no estás alineado con tu camino, la vida te hace pa. Y en mi caso fue como muy sincrónico. Entonces, la primera parte de la vida sería aprender, la segunda, crecer, ¿no? Tanto internamente como externamente, y la tercera para mí sería aportar al mundo, ¿no? Y si puedes hacer esa tercera pues desde lo máximo antes posible, pues mejor para todos. O sea que para mí sí que ha sido un cambio muy real. Ahora que la vida te ha permitido pasar por ese camino en el que eres exitosa, entre comillas, según los demás, y por dentro sientes que algo no encaja, ahora que puedes ver las cosas desde otras gafas,
¿Crees que es algo común en nuestra sociedad? El hecho de no sentir cuando deberías sentir, de sentir un vacío, de, bueno, ¿crees que tú fuiste un bicho raro o que por suerte cada vez más gente está despertando? Por suerte cada vez más gente está despertando, pero yo que veo muchas personas, ¿no? Tanto en formaciones como a nivel personal y grupal, creo que lo están aprendiendo, pero muchas veces a nivel teórico. Y es triste que haga falta pues, que pase algo muy heavy en tu vida, ¿no? Para tener que aprender esto, ¿no? Entonces hay gente que lo ha aprendido, pero no realmente, incluso pues da formaciones, ponencias, tal, sobre este tema, cuando pues a lo mejor no tiene unas relaciones muy buenas con su familia o no se siente satisfecho o en paz por las noches. Entonces yo creo que sí, que cada vez hay más conciencia, pero que aún falta mucha práctica real, que eso al final es lo más importante, porque tú puedes saber mucho de un tema, pero si no lo estás viviendo, hay un dicho, ¿no?, en inglés que dice fake it until you make it, que eso está bien, pero creo que la until you make it tendría que ir un poquito más rápido, ¿vale? No desde el sufrimiento o desde yo sé esto y luego tener una desconexión con tu mundo y con tu, bueno, tu mundo interior y tu mundo, ¿no? El más cercano a ti. Entonces yo creo que queda un largo recorrido. Generalmente se dice que cuando haces un cambio laboral tan profundo como fue el tuyo, nace todo de un dolor. ¿Cuál fue ese dolor que a ti te movió a acompañar ahora a las personas como lo haces? Sí, en mi caso fue desde un dolor, yo creo que hay dos maneras, ¿no? Desde la iluminación, que no conozco a nadie, a Buda dicen, pero tampoco lo sé del cierto y seguramente no vivía en un mundo terrenal, ¿no?, lleno de estímulos como vivimos nosotros, o desde un dolor profundo que no te deja pues otro lugar, ¿no? Entonces, pues yo lo viví desde ese dolor, y el dolor para mí más grande fue el que todo el mundo que tú crees que existe, no existe. O sea, se cae todo lo que tú has conocido hasta ahora. O sea, y desconectas de ti y de tu realidad. Entonces, es un shock como muy grande entre lo que has creído y lo que es. Y para mí eso, desde esa desconexión, es como, ¡guau! No puede haber un dolor más grande. Aparte de que yo realmente tenía un dolor físico muy heavy, que ni la morfina me quitaba el dolor, me dedicaron de todo, pero ya dejando de banda la parte física, que también era para mí muy limitante. Porque claro, si no tienes un dolor físico, para mí es mucho más fácil. Al menos para mi persona, desde lo que yo soy y he sido, y en ese momento seguro que lo hubiera llevado mucho mejor. Pero es como un nivel de tensión de que no puedes ni dormir del dolor. Entonces, para mí se juntaron dos cosas, desconexión y dolor. Precisamente tuvimos que enfrentarnos a una de las cosas más duras, que es tener que aceptar que por ahí no era, que el camino no era. No es ni siquiera que estuvieras buscando un éxito, es que lo habías encontrado, ya estabas allí, ya estabas cumpliendo como hija, bueno, como hermana. Al final, eso fue de lo más duro, yo recuerdo, que tuvimos que charlar. Sin embargo, esta siguiente pregunta creo que no te la tengo que hacer porque ya nos conocemos. Pero ¿hay a día de hoy algún área de tu vida en la que todavía luches por sentirte realmente exitosa? A veces tengo tendencias, pero no porque yo creo que me marcó tanto, que tuve un clic tan grande, que a la mínima que ya me noto que me voy en algún lugar, de algún lugar, o sea, yo soy muy como muy reflexiva y aparte conecto mucho conmigo, y cuando enseguida lo noto y o tengo una conversación con mi pareja si es en el plan relación, o tengo una conversación conmigo si es que es algo pues de mi salud o de la relación conmigo misma, o si es en la parte profesional, pues a lo mejor dejo de hacer y bajo el ritmo. Por ejemplo, un ejemplo sería pues mi relación con las redes sociales, ¿no? Pues cuando me apetece lo hago, cuando no, no. O sea, me doy cuenta que no puedo seguir ninguna estructura que me aleje de mí, porque es que de verdad que no me merece la alegría. O sea, no me compensa. Entonces, para mí no hay nada mayor que realmente escucharme y conectar e ir pues haciendo esa reflexión desde un lugar de verdad, no desde un lugar mental de querer llegar. Sí que tengo inercias, pero enseguida las trabajo. ¿Echas de menos, aunque sea un poquito, esa Marta de antes? Por una parte sí. A ver, era consciente, pero más inconsciente, ¿no? Entonces, estoy muy contenta y muy orgullosa de la de ahora.
y quiero seguir por este lugar, ¿no? Pero sí que busco momentos también de esa Marta pues más inconsciente y que no es tan reflexiva y vive y ya está, no hay esa metacognición, ¿no? Ni esa reflexión, sino simplemente vive y ya está, sin buscar explicaciones ni nada. Claro, al dedicarme a siempre estar en conexión con la parte profunda de las personas, ¿no? Es como que pues también necesito esas partes banales de reírme con mis amigos, de bailar, de conectar desde otro lugar más terrenal y eso también me nutre y me encanta y es necesario para mí. Te confesaré que si me preguntaran cómo puedo definir a Marta con una palabra, aunque los dos sabemos que no te gusta porque definir es limitar, diría que la palabra es libertad. Has descubierto una palabra y una nueva forma de enfocarla. Lo mismo que con el éxito, has sido capaz de dar una nueva definición. Y por ello te quiero preguntar, no solamente qué es el éxito para Marta a día de hoy, que por supuesto, sino cuál es la correlación a día de hoy para ti entre el éxito y la libertad. Para mí van de la mano porque no puedes tener éxito sin ser quien eres y no hay mayor libertad que ser quien eres, pero no lo que te crees que eres, sino lo que eres realmente. Pues aparte de tu personalidad, de tus tendencias, tu ego, o como le quieras llamar, ¿no? También la parte pues esencial. Y las dos eres tú. O sea, no te puedes ni etiquetar y, y relacionar solo desde un lugar ni desde el otro. Entonces, desde esa conexión real con todas las partes de ti, con todas tus Martas, ¿no? Pues tomar decisiones alineadas contigo desde esa libertad de poder ser tú, pero no ser tú así, sino de todas esas maneras, porque eres tú a lo mejor de una manera en la parte profesional, de una manera con tus amigos, de una manera con la familia. Seguramente cada vez eres más igual en todas, ¿no? Pero como tenemos una parte condicionada, no tenemos la libertad absoluta, sí que nos relacionamos normalmente de maneras diferentes, ¿no? O al menos en algún aspecto. Entonces la libertad y el éxito tienen que ir juntos sí o sí. Y no hay éxito real si hay desconexión o falta de libertad. Marta, cuando se apaguen las luces y tú ya no estés en este mundo, ¿cuál es el legado que te gustaría haber dejado en las personas que han pasado por tu vida? Pues saber la importancia de la conexión real contigo y con los demás, ¿no? Porque yo creo que todas las relaciones que cultivas fuera, ya sea con la parte profesional, con la parte familiar, de pareja, de hijos, amigos, con el mundo, con todas las partes que tú o sea, has clasificado en tu vida, que puedes definirlas en multitud de parcelas, ¿no? Según tus intereses, tus prioridades, pues que realmente hayas aprendido a disfrutar y a conectar, y desde esa conexión tuya, conectar con los otros, porque es que yo creo totalmente que la capacidad de vínculos reales con todas estas áreas diferentes está muy estrechamente ligado con la capacidad de vínculo real contigo mismo, contigo misma. Marta, ya sabes que ha sido un placer charlar hoy aquí contigo a solas. Igualmente, muchas gracias.